Que ya es la tercera de esta, vamos a llamarle ciclo, ¿cómo se llama? Tema, lema, se llama La historia del futuro. Le puse el nombre a esta prédica porque habla un poco de la historia de la iglesia, cómo va hasta ahorita, cómo ha pasado muchos procesos y Dios ha guardado a su iglesia. Y este tiempo que vivimos en el mundo es un tiempo bastante difícil, pero pueden venir tiempos más difíciles todavía. Abre su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 35. Tenemos esta promesa: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana y fortalece nuestra fe, viendo el testimonio de la iglesia, cómo la iglesia naciente pudo vencer adversidades y nada le separó del amor de Dios. Antes bien, vemos que la iglesia, cuando era perseguida, era fortalecida en la fe y caminó siempre dando testimonio y mostrando un Dios de milagros. Aun cuando hubo mártires, personas que murieron por causa del evangelio, ellos nunca te negaron, ellos permanecieron hasta el final y ahora están disfrutando la gloria eterna. Padre, pon la palabra a mi boca en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. La Biblia nos enseña que en todos somos más que vencedores. La Biblia nos enseña que Dios estará con nosotros y nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni las tribulaciones que nos van a venir o nos han venido ya, o las angustias, o quizás las persecuciones, que hasta ahorita yo no he sido perseguido, pero puede ser que un día seamos perseguidos por predicar la palabra de Dios, o hambre, o desnudez, o la espada, o el peligro. Pero de todo esto dice la Biblia que el Señor nos va a guardar. El apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos animándoles, y el mismo apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, vemos que él está hablando a la iglesia también. Pablo da un discurso de despedida en Mileto y está diciendo a la iglesia que vienen tiempos difíciles. Él está hablando de él, que el Espíritu Santo le daba testimonio de que él iba a padecer por causa del evangelio. Está en Hechos capítulo 20, verso 22. Ahora, he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué diferente mensaje, ¿no? Pablo está dando en su tiempo. El Espíritu Santo me da testimonio que me esperan tribulaciones, que me esperan prisiones. Qué promesa. ¿Qué palabra de parte de Dios? ¿Cuánto la quieren? Nadie la va a querer ahora. Pero más sin embargo, Pablo está diciendo la condición de la iglesia en ese momento. La iglesia, los que eran cristianos, eran de a de veras. Ahí no había cristianos con botarga, no había gente apodada cristiana, eran cristianos, tenían las propiedades de un cristiano. Eran personas de a de veras, íntegras. En verdad estaban convertidos al Señor. Dice el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, y aquí, yo sé que ninguno
de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Está diciendo, ahora ¿saben qué? No me van a volver a ver. Dando a entender, no pasaré por aquí, yo ya me van a sacrificar, ya me van a matar. Es más, Pablo le escribe a Timoteo, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. ¡Qué valentía! ¡Qué fe de este hombre! Estar hablando lo que le espera, tribulaciones, espada, dificultades, problemas. Dice, verso 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. He hecho lo que Dios me ha mandado a hacer. He predicado, no he sido carga para ustedes. Está dando de un testimonio. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, les da una exhortación. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, aquí, subraya eso en su Biblia. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, o sea, en la misma iglesia, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y algo más fuerte, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen. ¿Qué hay que hacer? Velar. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo estuvo haciendo lo que Dios le puso a hacer. Le estuvo predicando a la iglesia. Él predicó todo el mundo conocido en su tiempo. Lo que Pablo hizo, la verdad, es algo sobrenatural. Tiene que haber sido el Espíritu Santo en él para que lograra hacer tantas cosas. No fue él, sino el Señor en su interior. Él mismo dijo, somos vasos de barro, la excelencia está en nosotros, su Espíritu. En este tiempo, la iglesia estaba recién nacida. La iglesia estaba iniciando. Había un poder tremendo en la iglesia. El poder de Dios estaba manifestando, la iglesia estaba creciendo. Pero Pablo está advirtiendo que después de su partida vendrían tiempos difíciles. Un poco de historia nos enseña. La historia contemporánea. Hasta este momento, quiero decirles, aún no se escribía el Nuevo Testamento. Hasta este momento la iglesia se predicaban o se anunciaban de manera oral, predicaban lo que aprendían, lo predicaban y lo predicaban y lo predicaban. Solo existía la ley, sí, pero no había libros porque aún la imprenta no se había inventado. Solo había rollos y papiros, sí. Pablo le dijo un día a Timoteo, tráeme el rollo, que deje entalado, ¿no? Te encargo el rollo. Entonces la iglesia, quiero que piensen en esos tiempos, ¿cómo estaba la iglesia? Ahora tenemos tantas Biblias en casa que están por acá, están por allá, algunas están empolvadas. ¿Me entendió? Lo que Dios está diciendo, que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a la Escritura. En aquel momento la iglesia tuvieron que hacer el credo, no inventar, hacer el credo de los apóstoles, para que ellos dijeran, en esto creemos, y no se distorsionara la palabra de Dios. Pero los apóstoles cuidaban de la iglesia y los pastores que amaban a Dios y servían no por ganancia deshonesta, sino por amor y por llamado. Sí, por llamado, Dios lo llamaba. En Romanos 1:1 dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero dice esclavo, aunque dice la Reina Valera siervo, pero la palabra original es esclavo, doulos. Pablo, doulos, esclavo de Jesús. La iglesia en ese momento estaba atravesando persecución, mucha persecución externa. Los reinos terrenales presionaban a la iglesia, querían callar la iglesia, que no hablaran de Cristo. Por eso Pablo les anima, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni angustia, ni tribulación, ni espada, ni muerte, ni la vida. Absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es fe. La iglesia creció, se expandió,
Pero en Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y todos fueron llenos y hablaron otras lenguas. Y el libro de Hechos nos da testimonio de que la iglesia recibió en varias ocasiones esa llenura del Espíritu Santo. Cosa que la iglesia actual debe de buscar, debe de anhelar. El que busca encuentra, el que toca se le abre, el que pide recibe. Nosotros como iglesia o como congregación necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Porque Pablo pudo soportar toda aflicción, tribulación, porque estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos 9 vemos que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Nomás le menciono así. Cuando oró por él, pues Ananías, ¿sí? Hechos 9, todo el capítulo habla de la conversión y cómo Pablo fue lleno. Y Pablo fue un hombre que Dios levantó. Pero Pablo dice, cuando yo me vaya, cuando no esté, vendrán a la iglesia estas circunstancias. Ahora, ¿qué pasó después? Pues Apocalipsis habla de Juan. Tuvo la revelación y estamos estudiando Apocalipsis los miércoles a las 8:30. Los que traen hambre, conéctese al Zoom, 8:30, o venga a la iglesia, es presencial y puede tomar esa clase 8:30 de la noche. Es una clase para conexión. Pero algunos grupos están cerrados por la cuestión de la pandemia, pues puede venir aquí. Ok, bien. Juan el apóstol, pues en su momento fue de los que se ve que era anciano cuando estaba en la isla de Patmos. Dios se revela, le muestra cosas y bueno, cuenta ahora sí que la tradición, la historia, que él fue echado en un balde de aceite hirviendo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Dios permite lo que quiera permitir con nosotros porque Él nos hizo. Y para testimonio nuestro hoy, todos ellos murieron por el Evangelio. Unos crucificados de cabeza como Pedro, otros aserrados, otros decapitados por amor al Evangelio. Ellos no retrocedieron cuando le decían, bueno, niega al Señor y no te mato. No lo voy a negar. Y murieron. Hasta aquí vemos que la iglesia tenía ataque externo. Externamente había opresión, encarcelados, muertos. Pero en el año 312, un hombre llamado Constantino, que era una persona que tenía intereses políticos, tuvo una visión. Y este hombre quería ser emperador, tenía una batalla. Y él tuvo una visión en el cielo de una cruz. Total que él creyó en Jesús. Y como ganó la batalla, él hizo un edicto en Milán, llamado el Edicto de Milán, donde dijo, ahora reconocemos el cristianismo como una religión. La reconocemos. Ya no los vamos a perseguir. Recuerden, cuando Cristo vino, estaba el imperio romano oprimiendo a los judíos. Y los judíos esperaban a un Mesías que iba a libertarlos de la opresión de los romanos. Pero Cristo hizo algo sumamente diferente. Él lo que vino a hacer es a establecer su reino en cada corazón. Cada cristiano recibía al Señor y su reino se establecía en sus corazones. El reino de Dios con sus respectivos estatutos. El Sermón del Monte nos habla de los estatutos del reino, que no tiene nada que ver con este mundo, todo al revés. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Y te piden, oye, judío, un soldado romano, lleva la carga, 1 milla. Señor, con mucho gusto, hasta 2 millas. ¿Qué te pasa? O sea, todo al revés. Jesús enseñó eso. Los cristianos vencimos. Me encuentro entre ellos, ¿eh? Vencieron, porque fue en su tiempo, al imperio romano. Pero no con armas, sino con el poder de la palabra y el testimonio. Un cristianismo verdadero puede transformar la comunidad o el mundo entero. Hoy día, por ejemplo, personas de Venezuela nos escriben,
está muy feo en Venezuela, no hay gasolina, hay mucha hambre, muchos muertos. Entonces sentimos compasión, sentimos orar y estamos orando por ellos. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Yo le pregunto a Dios, porque hay personas que piensan que tienen toda la autoridad en la tierra, piensan. No la tienen, la tiene Jesús. Jesucristo está sentado en su trono con poder y autoridad. Bajo sus pies están sus enemigos, pero Él permite, por alguna razón que no entiendo a veces, permite que en la tierra haya opresiones. Él tiene un plan. Es como decir, ¿por qué Jesús permitió que el imperio romano estuviera oprimiendo en ese tiempo? Y Él se dedicó a predicar la palabra, a predicar el reino, predicar el reino. Nosotros tenemos que predicar el reino de Dios. Aunque estamos en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, en este edicto de Milán, ¿qué pasó? Que la iglesia perseguida dejó de ser perseguida. Y ahora la maldad se metió a la iglesia. El mundo se metió a la iglesia. Hubo sincretismo. O sea, vino todo eso, todas esas doctrinas y se metieron a la iglesia. Una mezcla de varios tipos de fe, se llama sincretismo. Entonces, en la iglesia había filosofías y cosas incorrectas. Y recuerden, no había Biblia. Hasta ese momento estaba en proceso el canon para establecer qué libros formarían el Nuevo Testamento. En el año 1430, 40, 45, por ahí así, 1450, por ahí, ahorita lo busco, Gutenberg inventó la imprenta. Años después, Dios levanta a un reformador llamado Martín Lutero. Martín Lutero ya tenía un librito, la Biblia, y la leía. Martín Lutero era un monje católico que amaba a Dios y buscaba la verdad. Hay personas que buscan la verdad. Si tú la buscas, ¿qué va a pasar? La vas a encontrar. Si no la buscas, no la vas a encontrar. Así seas muy bueno para leer. Hay gente que no sabe leer mucho, pero busca la verdad. ¿Qué cree? Encuentra la verdad porque la busca. Porque Dios, cuando alguien le busca, ¿qué pasa? Lo encuentra. Lutero buscaba al Señor y se encontró en la Escritura que la salvación es por fe, no por obras, como la iglesia les había enseñado. Y que tampoco tenían que comprar la salvación. No es posible que el hombre compre la salvación, porque es un regalo de parte de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 8. Entonces Martín Lutero pega 95 tesis en su iglesia. En el año 1517, hace 503 años, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pegó 95 tesis. Miren, un descubrimiento. La Biblia dice que la salvación es por fe. Y la iglesia tradicional católica lo llamó, ven para acá, eres un hereje. Reversea lo que estás diciendo, mete reversa lo que dices. No, es la verdad. ¿Cómo voy a cambiar la verdad por la mentira? Y entonces, yendo en camino, lo raptan unos amigos, lo esconden para que no lo mataran, porque la costumbre era aquel que no está conmigo, le dan cuello, lo mataban. 100 años antes, un hombre llamado Juan Hus, H-U-S, lo habían matado vivo, quemado en la hoguera. También porque él predicaba la verdad de Dios. Juan Hus murió en 1415 y él fue tocado por enseñanzas de otro predicador que estuvo antes que él, llamado Juan Wycliffe. Bueno, Juan. Y este hombre, Juan Hus, o Jan Hus, o J-A-N, era de la República Checa, o sea, de Praga, por ahí, por Europa. Su movimiento o su búsqueda a Dios llegó a fundar un grupo
llamado los moravos. Los moravos era un grupo de cristianos que oraron 100 años de manera ininterrumpida. Ay, quisiera eso aquí en la iglesia. 100 años oraron sin parar. Una velada de 100 años. Y ellos lograron enviar misioneros a otros lugares para predicar la palabra. Y los misioneros, cuando salían a predicar, se despedían de su familia. Adiós, mamacita, chula, hermosa, besito y abrazo. Jamás te voy a volver a ver posiblemente. Nos vemos en el cielo, madre. Algunos misioneros de los moravos, influenciados por Juan Hus, se vendieron como esclavos. Oye, ¿tú compras esclavos? Sí, yo me vendo. Dame, págame, me hago esclavo. Pero el asunto era que eran esclavos para predicarle a los esclavos y no se fueran al infierno. Eso se llama fe. No les importaba sufrir con tal de cumplir el llamado de parte de Dios. Qué tremendo. Juan Hus dice, lo quemaron en la hoguera. Cuando estaba en la hoguera, él profetizó: en 100 años Dios va a levantar un hombre cuyo llamamiento es a reformar la iglesia. Y ese fue Martín Lutero. Cuando Martín Lutero fue escondido, ¿qué hizo? No perdió el tiempo. Tradujo la Biblia al alemán. Y ahí nace otro movimiento, la iglesia protestante, de donde venimos nosotros. La verdad es la palabra de Dios. Lo que quiero que hoy nos llevemos en el corazón, tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Hombres temerosos de Dios pagaron un gran precio para que la verdad esté hoy en nuestras manos. Ahora tenemos, gracias a Dios, libros en nuestra mano, la Biblia en el celular, audio, de muchas maneras. Todos creo que pueden escuchar ahora la Escritura. Pueden leerla o pueden escucharla. Jesucristo dijo que escudriñáramos la palabra porque en ella está la vida eterna. Entonces, estos hombres amaron la verdad. Martín Lutero se enfocó en su tiempo en las corrupciones de la doctrina, porque él pudo ver que la iglesia estaba practicando la simonía. ¿Qué es la simonía? Viene de Simón el mago en Hechos 8. Cuando Simón el mago vio que Pedro oraba por la gente y el espíritu se movía, había milagros, él dijo: hey, oye Pedro, yo quiero comprar ese poder, quiero ese poder, ¿cuánto vale? Y Pedro lo reprendió: no, oye, perece con tu dinero, no puedes comprar el don de Dios. O sea, el Dios da regalos. Tú no puedes comprar, no puedes pagar para sacar un alma al infierno y mandarla a la gloria. Que eso es lo que la iglesia estaba vendiendo, se llaman indulgencias. Cuando prometen algo por dinero que ellos no pueden hacer. Pero lo que buscaban era dinero, no buscaban salvación. La salvación tenemos que ofrecer a la gente vivos, vivos. Por eso tenemos prisa, jóvenes que tienen 20, 15, 18 años, tienen muchos años para predicar la palabra. Prepárate porque Dios te va a usar. Bueno, si Jesús no viene antes, tendrás que ir a predicar a otros lugares. Pero que tu corazón se llene del deseo de servirle a Dios. ¿Por qué? Hay prisa de predicar la verdad. ¿Qué creen? Que yo me gusta revisar la iglesia cristiana, la estudio. O sea, la estudio cómo se mueve, cómo actúa, me doy cuenta de que hoy día necesitamos en las iglesias cristianas que venga un nuevo mover del Espíritu Santo, que nos lleve a la verdad, que nos lleve a caminar con el Espíritu Santo, que nos lleve a conocer. Porque la iglesia tradicional se basaba en algunas cosas para guiar la iglesia. Uno, las tradiciones. Ellos se guiaban por las tradiciones, se guiaban por una autoridad humana, un líder humano, una persona, ¿sí?
Y por último, consideraban la Biblia. Siendo que nosotros, como cristianos, la autoridad es la palabra de Dios. Esta es la autoridad nuestra. Es que lo dijo tal persona, pero ¿está en la Biblia? No, no sé. No, vete a la Biblia primero. Después, nosotros solo repetimos lo que está en este libro. O debemos de ser así. ¿Por qué la iglesia se desvió? Porque dejó la palabra. En el año 1300, la iglesia, de ahí para adelante, se contaminó. ¿Por qué? Porque el ataque fue interno. La iglesia se contaminó con falsas doctrinas, con ocultismo, con idolatría y tantas cosas más. Pero el Señor tiene un remanente. Dios siempre tiene un grupo de personas, como le dijo a Elías, que no han doblado sus rodillas a Baal, sino un grupo de personas que oran al Señor, que buscan a Dios. Y quiero decirles algo que me impactó mucho hace poco. Escuché un testimonio de un pastor. Dice, yo no soy profeta, yo soy un pastor, pero tuve un sueño. El sueño abreviado es este, abreviado. Había dos tipos de personas en la iglesia. La iglesia, en una congregación. Había un grupo que estaba orando todo el tiempo, conectado al cielo. Había otro grupo que solo era expectante en la iglesia. Iba a la iglesia, pero no escuchaba la palabra. Estaban dormidos espiritualmente, estaban aletargados, tenían un espíritu de estupor, estaban dormidos, estaban ciegos espiritualmente. Dice que el enemigo se lanzó, las tinieblas se fueron contra la iglesia, hablando de un tipo de persecución. Entraron a la iglesia, me imagino, a un auditorio, ¿no? Y dice que se fueron directo a atacar al remanente. A los que estaban dormidos en la iglesia, esos ni los pelaron. Déjalos, ya son de nuestro lado. Vamos a atacar los que están orando. Entonces fueron contra el pastor. El pastor estaba predicando en su púlpito y predicaba con pasión y todo el rollo, y se le ataca un lobo y él se defendía y seguía predicando, y le atacaba y él se defendía y seguía predicando. Esa es la verdad espiritual. Eso pasa en la iglesia hoy. Eso es cierto. Antes de que él lo dijera, yo lo había visto. Eso es cierto. Hay dos tipos de personas, aunque la Biblia dice que son tres. Ahí va la tercera ahorita. Pero en cuanto a la visión que este hombre tuvo, y que yo creo que sí es así, es que Dios tiene un remanente que está dispuesto a estar orando y buscando la presencia de Dios, que ha entendido que la salvación es aquí, es ahora, y que tenemos que predicar la palabra ahora a los vivos para que no vayan al infierno. Y ahí están nuestros hermanos, nuestros amados, nuestros padres, nuestros primos, nuestros abuelos, etcétera. Ahí están. Si ellos no se arrepienten, irán a un futuro eterno, al lago de fuego, donde el gusano no muere ni la llama se apaga. Y la gente quisiera morir, pero no morirán, porque todos somos eternos. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Unos seremos eternos en la presencia y gloria de Dios, pero otros serán eternos en el infierno, porque no escucharon la voz de Dios. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia de Jesús tiene que levantarse. La reforma que inició con Martín Lutero, ellos tuvieron un amor por la verdad. Ellos afirmaron 5 solos. Levanta tu mano. 5 solos. 5 creencias fundamentales. Número 1, levanta el 1, a este dedo, el gordito. 1, solo la escritura. Dijeron, vamos a basarnos solo en la Biblia. No se te olvide, solo la Biblia. San Juan 5:39. ¿Qué dice San Juan 5:39? Voy lento. Escudriñar la escritura, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo la escritura. Número 1, 5 solos. Solo la escritura. Número 2, solo la fe. Romanos 5:1.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo solo, la fe. Tercer solo por Cristo. Solo por Cristo. Segunda de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo nos lleva al Padre. Tercer solo es ese. Apúntalo. Creencias fundamentales de la Reforma. Cuarto solo la gracia. Efesios 2:8. Libro de Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don. ¿Un qué? Un regalo. ¿De quién? De Dios. Cuarto solo, la gracia. Repitamos. Primer solo la Biblia. Segundo solo la fe. Tercer solo Cristo. Cuarto, solo la gracia. Quinto, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Por qué hicieron esto? Porque había un desorden en la iglesia. Cada quien creía lo que quería y no creía en el Dios verdadero. Una vez me llevó una sorpresa. Fuera por un señor que se dedicaba a dar en ocultismo. Estaba muy grave, tenía cáncer, estaba moribundo. Oramos. ¿Cree en Jesús? Sí, creo en Jesús. Bueno, haga esta oración conmigo. Y investigando más, Jesús era el maestro guía que él tenía en la doctrina falsa que él tenía. No era Jesús el que yo hablaba, era su Jesús el que él decía. Yo oré a Jesús el verdadero, él oró a su Jesús que era su guía. Un Jesús, un Dios que él tenía. Sorpresas nos da la vida. Tengamos cuidado. Cuando prediquemos, usemos la Biblia y asegurémonos que la gente que escucha la palabra está siguiendo a Jesús, el de la Biblia, no a un Jesús que ellos mismos han creado conforme a sus ideas. Hay gente que cree en Dios, pero un Dios que no es el de la Biblia, aunque se llame Jesús, porque tienen una idea de un Dios que no es el que yo creo en la Biblia. Por eso, solo la Escritura, para que no seamos engañados. Pablo dijo, vendrán lobos rapaces. Y la Biblia también nos enseña en 1 Timoteo capítulo 4, en el verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos van a negar la fe. Apostatar es negar la fe. Si están negando la fe, es que un día estuvieron dentro en la iglesia, creían la verdad, pero se desviaron. Lo que hoy es un mínimo desvío, en el futuro es una gran brecha, un gran desvío, que ya están perdidos. De ahí nacieron tantas sectas que hoy conocemos. Se desviaron en algo tan pequeño, se desviaron. Por eso, solo la Escritura, solo la salvación por fe, solo la salvación por gracia, solo Cristo, el único medio para ser salvos, y solo a Dios la gloria, porque Él nos salva, no porque yo lo merezca, es un regalo. Y yo no pago por mis regalos en cumpleaños. ¿Cuántos pagan por sus regalos? Levanta su mano. Nadie. Son regalos. No los mereces, o los recibes y te los pones o los usas, pero la salvación es un regalo. Por eso nadie puede decir yo soy salvo porque soy muy bueno, porque yo hice cosas buenas. No, porque las obras nuestras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero el que cree en Dios manifiesta el amor de Dios con obras, no para ser salvo, sino porque es salvo, hace obras, de acuerdo a Santiago, libro de Santiago. No hago obras para ser salvo, sino porque soy salvo, hago obras, porque amo y porque si puedo ayudar, debo de hacerlo. Jesús me enseñó.
El Señor nos enseñó, el buen samaritano y tantas cosas más que Él nos enseñó, a amar al prójimo. Pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Queremos ser una comunidad que ama a Dios, que ama al Padre, ama al Espíritu Santo y ama a Jesús. Jesús como el medio y nuestro Señor y Salvador, que nos compró y nos redimió con su sangre. Somos la iglesia que lleva su preciosa semilla. Me acosté anoche con este pensamiento. Salmo 126, verso 5. Muchos de los hombres de Dios sufrieron mucho para llevar la palabra. Dice, irán dando, Salmo 126, verso 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, que es la palabra de Dios, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Una gran cosecha vendrá, pero si la iglesia se levanta, levantaremos una cosecha. Si la iglesia sigue dormida, no levantaremos nada. Póngase de pie, levante sus manos. Dile a Dios, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que va a levantar una gran cosecha y que voy a seguir a la fe, voy a correr a la carrera que tengo por delante y nada me va a separar del amor de Dios, ni las tribulaciones, ni las angustias, ni las aflicciones. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, le dijo, ten cuidado de ti, o sea, cuida tu vida, de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de dos cosas, de ti y de lo que estás creyendo, porque la doctrina dicta nuestro caminar. Se persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces tenemos que estar orando por la iglesia, que estemos en la verdad, que no dejemos de amar la verdad. Yo le digo a Dios, ayúdanos, Señor. Los tiempos que vienen son peligrosos, pero permite que seamos fieles a tu palabra, que amemos tu palabra, que honremos tu palabra, porque vendrán tiempos peligrosos. Jesucristo dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Dios guarda a su iglesia porque es su cuerpo. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza. Imagínate por favor esto, Jesús la cabeza, tú parte del cuerpo, un dedo, una mano, estás conectado a la cabeza que es Cristo. Si tú estás conectado a la cabeza que es Cristo, alégrate, gózate, tienes vida. Aunque tú pases tribulaciones, aunque pases aflicciones, el Señor nunca te va a dejar, te va a sostener, te va a levantar y te va a llevar al propósito por el cual te dejó en la tierra. Él te salvó y te dejó para que tú seas instrumento de Él. Iglesia, la iglesia ha pasado por momentos muy críticos, pero también Dios en su misericordia ha levantado hombres para que ellos prediquen la palabra. Los ha usado como medios para despertar la iglesia. Y tengo una lista aquí de hombres, no tengo el tiempo para hablar de ellos, pero son hombres falibles con una verdad infalible. Hombres que son vasos de barro como nosotros, pero que obedecieron por la fe a Dios. La obediencia va ligada a la fe. La fe va ligada a la obediencia. Si yo creo, hago. Si no creo, no hago nada. Pero yo creo que Dios te está llamando,
que seas ese remanente. 3 tipos de personas me muestra la Biblia en el libro de Apocalipsis: los fríos, los calientes y los tibios. A la iglesia de Laodicea le dijo: ni eres frío ni eres caliente, y a los tibios los vomito. 3 tipos de personas. Yo quiero ser de los calientes. ¿Y usted? No diga que tibio, no diga que frío, diga: quiero ser un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios, lleno del fuego de Dios. Llénanos, Señor, llénanos del fuego. Espíritu Santo, ven y llénanos, llénanos del fuego, llénanos. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Que tu reino se establezca en nuestros corazones, Señor. Que tu reino es inconmovible. El reino de nuestro Dios es inconmovible. Reinos terrenales han venido: el imperio romano, el imperio persa, los medos, etcétera. Pero Dios ha hecho su perfecta voluntad. Aún ha usado a esos hombres, a esos emperadores, a esos reyes, para cumplir el propósito en su pueblo y en su iglesia. Usted lee la Biblia como Ciro y como Darío fueron usados para los propósitos de Dios con respecto a su nación santa, a los judíos. Siempre Dios respalda a su pueblo, y nosotros, aunque no somos judíos, somos su iglesia, somos gentiles injertados en el olivo original. Por tanto, tenemos parte y herencia con Dios, y Dios respalda y protege y guarda a su iglesia. Tú eres esa iglesia. Gózate, hermano, porque nada te va a separar del amor de Dios. Solo deja que el reino de Dios se establezca en tu corazón. Y su reino es su palabra establecida, sellada en nuestros corazones, para obedecerla, para seguirla, para amarla y ponerla por obra. Y entonces las bendiciones nos van a seguir. Si yo guardo y pongo por obra, dice: estas bendiciones te seguirán. Deuteronomio 28, del 1 al 14, están las bendiciones por la obediencia. Pero levanta tus manos y dile: venga tu reino. Cantemos fuerte, Abelardo.